Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Cuántas veces fuiste al médico por un síntoma o un dolor? Te hicieron análisis y pruebas y solo te dijeron, usted no tiene nada, es solo estrés, ¿no? Y al final te fuiste a casa sin un diagnóstico real. Seguro que varias, ¿verdad? Eso es porque, lamentablemente, el sistema de salud actual tiene demasiada prisa, ¿no?, en atender a las personas en menos de 10 minutos y pasar así al siguiente. Así que solo podemos conformarnos con una receta hecha deprisa y corriendo que quizás no sea la indicada para nuestra dolencia. Pero ¿te gustaría que al ir al médico te diera un diagnóstico real y acertado para poder solucionar tu dolencia? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pues bien, la medicina biosináptica consiste precisamente en hallar la raíz del síntoma, dolencia, trastorno o enfermedad que no te permite llevar una vida normal. La medicina biosináptica no se centra en atender los síntomas, sino que va directo a la raíz del problema. Por eso, la medicina biosináptica consigue darte un diagnóstico real con una impresionante precisión de acierto, para que después puedas iniciar un tratamiento adecuado para eliminar completamente tu síntoma, dolencia, trastorno o enfermedad, ya sea mediante la medicina homeostática, tetraterapia, psicoterapia neurosensorial, biomagnetismo u otras terapias. Hasta aquí muy bien, pero ¿qué es la medicina biosináptica? Bien, mi nombre es Marcos Fernández, soy médico homeostático y biosináptico y hoy voy a hablarte sobre la medicina biosináptica. ¿Y qué es la medicina biosináptica? Pues es una nueva rama de la nueva medicina germánica y de la bioneuroemoción, que utiliza un sistema de técnicas independientes que actúan en armonía para conseguir un mismo propósito, que es el equilibrio físico, biológico y neuroemocional de una persona recibiendo el consentimiento para sanar del cerebro mediante la sinapsis de las neuronas. ¿Y cómo se consigue eso? Pues bien, después de varios años investigando el comportamiento del cerebro en función a cómo dirige los sistemas del organismo, o sea, el sistema nervioso central, el sistema inmunológico, el sistema hemostático, el sistema endocrino, etc., llegué a la siguiente conclusión: que mientras no se halle la raíz original que causó un desequilibrio en el organismo, síntoma, dolor, enfermedad, etc., el cerebro no va a permitir a la persona que sane completamente hasta que haya resuelto ese conflicto que causó el trastorno, síntoma o enfermedad. Medicina biosináptica quiere decir, medicina es la ciencia que estudia la cura de las enfermedades. Bio viene de biológica, o sea, todo ser vivo. Y sináptica viene de la palabra sinapsis, que es el modo en que las neuronas del cerebro se comunican unas con otras y envían información al organismo. Entonces, la medicina biosináptica podría entenderse como la ciencia que diagnostica con precisión la raíz original de un síntoma, trastorno o enfermedad para la cura de enfermedades biológicas mediante el permiso que otorga el cerebro a las células a través de las neuronas para que comiencen a sanar. El diagnóstico se realiza en la primera sesión y después de diagnosticar con precisión la raíz original se rellena un registro clínico con los datos personales, datos de enfermedades, etc. Y en base a ese registro clínico se determina el tipo de terapia con el que empezar. En la medicina biosináptica se usan diversos tipos de terapia y tratamientos, como psicoterapia neurosensorial, tetraterapia homeostática, el sistema de homologación bioenergético, biomagnetismo médico, programación neurolingüística, life coaching y nutrición personalizadas, entre otras. Normalmente se suelen notar los resultados desde la primera sesión, aunque el tiempo total estimado es de 1 mes de tratamiento por cada año de padecimiento. Junto a los tratamientos y las terapias también hay dietas, consejos de salud, ejercicios, etc. Pero todo natural y con cosas que puedes encontrar en casa, nada de pastillas ni ningún tipo de químico. En las terapias no solo mejoramos la salud emocional, sino también la salud física. Pero el 90% de las mejoras dependen mucho del consultante, ¿no?, que viene a la consulta, de que sea constante con las terapias y los consejos y dietas que se les dé. Y si eres de las personas que ya conoce la nueva medicina germánica o la bioneuroemoción, quizás te preguntes, ¿y qué diferencia hay entre la medicina biosináptica y estas otras? Bien, pues la nueva medicina germánica se centra solamente en tratamientos para el cáncer. Y la bioneuroemoción o biodescodificación es prácticamente lo mismo que la medicina germánica, pero más amplia, ¿no?, porque no solo se centra en el cáncer, sino en cualquier tipo de enfermedades biológicas. Eso es muy similar a la medicina biosináptica, pero tanto la medicina germánica como la bioneuroemoción, con el transcurso de los años, se ha vuelto demasiado esotérica para mi gusto.
cada vez utilizan menos las pruebas científicas y usan mucho más temas esotéricos, ¿no? Los cuales, aunque los respeto mucho, pues no concuerdo con ellos. Además, las dos tienen otra cosa en común, que no se necesitan realizar ningún tipo de terapia o tratamiento complementario una vez hallada la raíz emocional del problema. Es por eso que decidí estudiar a fondo ambas disciplinas, la medicina germánica y la bioneuroemoción, y crear mi propia escuela, la medicina biosináptica. Pero creo que la medicina biosináptica es mejor que las otras dos. ¿Por qué? Bueno, pues porque además de poderse probar de manera científica, la medicina biosináptica no deja al azar o a la fe la recuperación, a la sanación de un consultante. No basta solo con hallar la raíz del problema y decirle al consultante que ya puede irse a casa, que ya se curó, no. La medicina biosináptica sirve para encontrar un diagnóstico preciso, pero no se queda ahí. Porque después es cuando realmente comienza el tratamiento. Y las terapias en función de lo que necesita el consultante puede complementarse con otras excelentes disciplinas, como son la medicina homeostática, biomagnetismo médico, psicoterapia neurosensorial, la PNL, etc. Muy bien, pues una vez explicado de manera general qué es y en qué consiste y cómo te puede ayudar la medicina biosináptica, voy a explicaros uno de los casos más interesantes que he atendido utilizando la medicina biosináptica. Pero antes me gustaría saber si me están escuchando bien. Ok. Bien, pues vino a mi consultorio una joven, a la que llamaremos María, utilizaré este nombre para proteger su privacidad, bien, que estuvo ingresada en el hospital durante un año debido a que fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, que se conoce como LES. En esta enfermedad del sistema inmunológico del cuerpo ataca por error al tejido sano. Es una enfermedad autoinmune. En esta enfermedad afecta a la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. Bien, María presentaba problemas en riñones y pulmones debido al lupus desde hacía 7 años. Durante todos esos años, María siguió tratamientos basados en medicamentos químicos que no la mantenían estable, la mantenían estable, pero no se recuperaba, ¿no? De hecho, para la medicina moderna, el lupus es una enfermedad incurable, pero la medicina natural tiene una o dos cosas más eficaces que la medicina moderna, ya que arranca los problemas de raíz, en lugar de anestesiar los síntomas. María estuvo sufriendo las consecuencias de su enfermedad por varios años, pero en lugar de mejorar, cada vez iba de mal en peor, hasta que tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital. Allí durante todo un año estuvo recibiendo un tratamiento diario experimental muy caro, casi 1.500 bolivianos por día, que gracias a Dios cubría su seguro médico. Pero no sentía mejoría. De hecho, estaba tan mal que a sus padres los médicos le decían que no había nada más que hacer que esperar lo peor, ¿no? En cualquier momento sí podía morir. Un día un amigo me presentó al padre de María y su padre me explicó la historia de su hija y de lo preocupados que estaban ella y su esposa por la salud de su hija. Su historia me conmovió y quise ofrecerle mi ayuda, pues ya lo habían intentado todo y nunca hubo una mejoría. Uno de los días en que el hospital le daban un par de días para descansar del tratamiento, María y su padre vinieron a mi consulta. Cuando empecé a hablar con ella, le hice una serie de preguntas que la dejaron un poco confundida, ¿no? Pues le pregunté acerca de problemas emocionales que iniciaran cuando fue diagnosticada con lupus. Y eso pues la desconcertó un poco, ya que no entendía que tenía que ver una enfermedad autoinmune con su estado emocional. Le pregunté lo siguiente. Unos meses antes de que te diagnosticaran de lupus eritematoso, ¿hubo un acontecimiento que reuniese estas 4 situaciones? Un acontecimiento inesperado, vivido en soledad, que no lo contaste a nadie y que no había solución aparente en ese momento. María me dijo que sí, que había pasado algo con esas 4 situaciones en esas fechas. Yo le pregunté, ¿ese conflicto tenía algo que ver con sentirte valorada, por no sentirte valorada por alguien cercano que te importaba y que hizo que tu autoestima bajara tanto que te enfermó? Con esa pregunta María ya estaba con los ojos abiertos como platos, ¿no? Como pensando, ¿cómo sabes eso? ¿Es magia o qué? Y no, no es magia, es ciencia. Utilicé la medicina biosináptica para hallar la raíz emocional de su enfermedad, porque todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Y en el caso del lupus eritematoso tiene que ver con 3 cosas. Un conflicto de desvalorización de la parte afectada, más conflicto de derecho, por ejemplo, no tener derecho a vivir, más conflicto de miedo, que afecta a los riñones.
entre otras cosas como líquidos. El conflicto emocional tiene que ver con un conflicto de desarraigo, de sentirse sola y abandonada. Este conflicto afecta al riñón, usando expresiones como quiero separarme de esta situación o persona. Los riñones son la sede de la convivencia y de la comunicación con el prójimo. Los dolores y afecciones de los riñones se presentan cuando hay problemas de convivencia, problemas de relación con nuestros semejantes. Esa es la aplicación científica y, como ves, no tiene nada que ver con la magia, ¿no? Ella me explicó que cuando comenzó su enfermedad, hacía varios años, se divorció de su esposo y que tenían una relación tóxica que ella hizo que se sintiera muy poco valorada. Eso llevó a que bajara tanto su autoestima que su sistema inmunológico colapsó, enfermando con lupus. Una vez localizada la raíz de su enfermedad, pude verificar que la raíz era totalmente del tipo emocional, no biológico. Es por eso que los medicamentos eran ineficaces en su caso. Cuando María pudo unir el motivo de su enfermedad con la parte emocional que no estaban solucionadas en su interior, encontró la llave para mejorar su curación total, ¿no? Para comenzar esa curación. Luego le realicé una sesión de par biomagnético, utilicé tetraterapia homeostática para ahora sí atacar la enfermedad, ¿no? Le aconsejé también un tratamiento natural nutricional para que siguiera haciéndolo desde su casa. Como ella vivía en otra ciudad muy lejos de la mía, pues cuando regresó a La Paz 4 meses más tarde, María me llamó y me dijo que quería visitarme. Así que con gusto le dije que pasara por mi consultorio. Y junto con ella también vinieron sus papás, ¿no? Y cuando llegaron a mi consulta, María me explicó que desde que vino la primera vez comenzó a sentirse mejor, tanto así que ya no volvió a internarse más en el hospital. Ese día había ido para un chequeo mensual de su lupus y acababan de comunicarle que había desaparecido completamente. Tanto ella como sus padres estaban muy felices, ¿no? Y muy agradecidos, pues por fin su pesadilla había acabado. Y ahora María tenía una vida completamente normal. Como podéis ver, la medicina biosináptica es altamente efectiva para localizar cualquier raíz emocional, ¿no? Y obtener un diagnóstico preciso con el que poder comenzar a trabajar la recuperación del consultante o del paciente. Ahora me gustaría saber si alguno de los que estáis viendo esta charla tiene algún tipo de síntoma, trastorno o enfermedad que no ha podido identificar la medicina convencional. Y que escribáis en el chat lo siguiente. Escribe tu nombre, qué síntoma, dolor o enfermedad tienes, en qué parte de tu cuerpo, en qué órgano de tu cuerpo y, si puedes, en qué lado de tu cuerpo, si el izquierdo o el derecho, superior o inferior. Bien, entonces son el nombre, para referirme a ti, qué síntoma, dolor o enfermedad tienes, en qué parte de tu cuerpo lo tienes, si en la cabeza, en el corazón, en el hígado, ¿no? En qué órgano de tu cuerpo lo tienes, lo mismo, ¿no? En qué lado de tu cuerpo, si izquierdo, derecho, arriba o abajo. Bien. Y mientras escribís, voy a mostrarte cómo puede ayudarte la medicina biosináptica a conseguir un diagnóstico preciso. Cada parte del cuerpo tiene que ver con una raíz emocional. La cabeza, el cuello, los hombros, la espalda alta, los codos, las manos, las caderas, los tobillos, los órganos, todo eso tiene algo que ver con diferentes cosas. Bien, voy a mirar un momentito el chat. Dame un minuto. Unos segunditos. Ok. Muy bien. No sé qué ha pasado. No veo a nadie ahora mismo en el chat. Antes veía, ahora está en blanco. No sé si alguien puede escribir alguna cosa para ver. Bien. Bueno, si no, voy a estar explicando un poco hasta que escriban. Bien, como decía, cada parte del cuerpo tiene que ver con un tipo de raíz emocional, ¿no? Por ejemplo, la cabeza, todos los trastornos de la cabeza, sea dolor de cabeza, migrañas, etcétera, pues tienen que ver con la carga de la vida diaria y la rutina, ¿no? El estrés. También con el padre, porque o el padre o el esposo, dependiendo, ¿no? Porque la cabeza es la parte superior, tiene que ver con la persona que está dirigiendo la casa, ¿no? El cabeza de familia en este caso. Bien, Jess López dice que tiene dolor de ojo izquierdo con migrañas. La medicina convencional dijo que era glaucoma, pero no es eso. Muy bien, dolor del ojo izquierdo. Bien,
vamos a ver que la parte izquierda, parte derecha, parte superior, parte inferior, tienen que ver con diferentes cosas. Bien, dolor de ojo izquierdo. El ojo izquierdo, el ojo tiene que ver con la vista, ¿no es cierto? Entonces, Jess, el dolor en el ojo tiene que ver con algo que tú estás viendo y te está molestando. Hay algo que en tu vida ves continuamente y no querrías ver. O a la inversa, algo que te gustaría ver y nunca llegas a ver. Si me dices que voy por ahí, me escribes. ¿Hay algo en tu vida que quieres ver pero nunca ves? O que ves constantemente y no te gustaría ver. Que tenga que ver o con tu mamá o que tenga que ver con tus hijos, si es que tienes hijos. Porque la parte izquierda tiene que ver con la mamá o con los hijos y la parte derecha tiene que ver con el papá o con el esposo. O alguien que representa al papá o alguien que representa al esposo. ¿Bien? Entonces, el ojo tiene que ver eso, con algo que estás viendo que no te gusta ver, que te molesta y por eso hay ese dolor, ¿no? O algo que te gustaría ver que nunca llegas a ver, nunca está llegando esa situación. La migraña, como hemos dicho, tiene que ver con la carga de la vida diaria, la rutina, el estrés, todo lo que tiene que ver con situaciones cotidianas, ¿no? Y concretamente, ya digo, o con el padre o con el esposo. Una situación que tenga que ver con eso. Eso en cuanto a la cabeza. Pero si es la parte izquierda, ya digo, tiene más que ver con la mamá o con los hijos. Algo que te está preocupando. Una situación que has vivido que es inesperada, que lo viviste en soledad, que no había solución aparente en ese momento y que no se lo has comentado a nadie. ¿Bien? Pablo Tárraga dice, me duelen los dos pulmones. Bien, los pulmones tienen que ver con miedo. Miedo a morir, concretamente. Miedo a morir, sobre todo por asfixia, ¿no? Es algo o alguien que te está dando demasiado miedo, ¿no? Y si son los dos, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la respiración, ¿no? Si son los dos lados, puede ser un ambiente en la familia o algo que representa a tu familia, ¿no? Entonces tienes que averiguar qué es lo que ha ocurrido desde que te empezó ese dolor, que tiene que ver con algo inesperado, algo que te pasó inesperado, como he dicho antes. Tiene que reunir estos 4 requisitos, ¿ya? Que sea inesperado, que lo viviste en soledad, que no había solución aparente y que no se lo has contado a nadie. Averigua a qué tienes miedo, qué es lo que te asfixia, qué es lo que te quita el aire. ¿Ya? Cuando descubras eso vas a poder identificar la raíz. Estoy hablando así por encima ya, luego vamos a hacer 2 o 3 casos concretos y vamos a verificar bien. Bien, Karim, ganglios inflamados en cuello izquierdo. Bien, los ganglios también tienen que ver con el miedo. Y si es en la parte izquierda, tiene que ver, ya digo, con los hijos o tiene que ver con la mamá. O alguien que representa a la mamá o alguien que representa a los hijos, en el caso que no tengas, ¿no? Bien, los ganglios concretamente es un miedo muy grande. Es un miedo muy grande a alguien o a algo. Lo mismo con los pulmones es miedo a la asfixia, a morir, ¿no? Tiene que ver con morir. Los ganglios tienen que ver con miedo a alguien o algo, alguien que te está dando mucho miedo. Tienes que ver la situación, cuando te empezó ese dolor, cuando se empezaron a inflamar, quién o qué es lo que te está dando mucho miedo. Por ejemplo, ahora hay personas que quizás se puede tener ganglios inflamados por la situación que estamos viviendo actual, ¿no? Miedo del coronavirus, de infectarme, de morir, por eso afecta a pulmones. Pulmones es miedo a morir por asfixia y justamente es cuando falta el aire, ¿no? Eso es a algo. Pero también puede ser a alguien, a lo mejor alguien que te está amenazando, alguien que te está, ¿cómo te diría? Haciendo daño, ¿no? Miedo a perder a alguien, ¿no? Pero más que a otra persona es un miedo que tienes tú a algo o a alguien, ¿ya? Carla, rodilla izquierda y mano izquierda. Bien, vemos que la mayoría son izquierdo, ¿no? Izquierdo tiene que ver, como hemos dicho, mamá o hijos. Rodilla, concretamente la rodilla, tiene que ver con la terquedad, tiene que ver con problemas con el ego, con tenerte que rendir a la fuerza, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, artrosis de la rodilla, es no me queda otra que rendirme a esta situación o a alguien, ¿no? Es, por mí, seguiría, pero no me queda otra que rendirme, no me queda otra que aguantarme o que callarme, ¿no? Y la mano izquierda influye mucho con lo que te está pasando también con la rodilla, porque es, quiero hacer las cosas a mi manera. Si no se hacen las cosas a mi manera, no van a salir bien.
O sea, la mano es con lo que hacemos las cosas, es hacer, ¿no? Hacer algo. Entonces, si son la mano izquierda y la rodilla izquierda, quizás estás llevando la contraria a tu mamá o quizás estás exigiendo a tus hijos que hagan algo que no están haciendo, pero no lo están haciendo según tu punto de vista. Tú quieres que lo hagan como tú dices, ¿no? Y como no lo hacen, no te queda más remedio que aguantarte, me rindo, ¿no? Es por eso que es el dolor de la rodilla. Verónica dice, tengo diagnosticado desde hace 9 años colon irritable y ciertos alimentos me hacen mal y la constipación es crónica. Bien, colon irritable. El colon, concretamente, tiene que ver con tristeza, con falta de afectividad. Tiene que ver con algo que no estás pudiendo digerir, que no estás pudiendo... ¿cómo diría? Porquería. Hay porquería que tienes dentro de ti, dentro de tus pensamientos tóxicos. Algo con referencia a algo oculto, algo secreto, algo que es tan sucio para ti que no puedes olvidar, ¿no? Pero tampoco quieres dejar ir. Por cualquier situación no estás dejando ir. Entonces se irrita el colon. Hay irritación, y eso te provoca eso, tristeza, falta de efectividad, sientes que no te quieren, te sientes falta de cariño. ¿Ya? Rick, me duele la columna a nivel de la lumbar 5. Bien, la columna a nivel de la lumbar 5 sería la espalda baja. La espalda baja tiene que ver con problemas financieros. Desde la lumbar 5 hasta sacro y coxis son problemas económicos dentro de la propia familia, ¿no? Quizás ahora estás sin trabajo, o estás en una situación en la que tienes que mantener a la familia o te tienes que mantener tú, ¿no? O aunque tú no mantengas a la familia, si ves que en tu familia hay una preocupación porque no hay alimentos, no hay dinero, y más con la situación que estamos pasando, eso provoca ese dolor lumbar. Todo esto, la zona lumbar, tiene que ver precisamente con eso, con preocupación económica. Bien. Bien, Sandy, espalda baja en movimiento, dejó de sentirlo, pero al dormir o estar sentada aparece el dolor. Volvemos con lo mismo, la espalda baja tiene que ver con problemas económicos, problemas financieros. A veces también tiene que ver con problemas sexuales, con falta de sexualidad, no estoy a gusto con mi sexualidad, quizás una violación, puede ser muchas cosas, habría que especificar más esto, pero en general más tiene que ver con problemas económicos, problemas financieros de cómo voy a llegar a fin de mes, cómo voy a pagar esto y ahora qué voy a hacer. Es una preocupación que también produce un poco de ansiedad. Bien. Bien, Bárbara dice, mi mamá tiene asma crónico, con crisis por exposición a fríos o resfríos, con tos a ratos, unos más intensos que otros, expulsión de flema. Cada vez que tiene crisis tiene que internarse con medicación, muchas veces con corticoides. Bien, el asma concretamente es me falta el aire, ¿no? Hay una situación que tu mamá está viviendo que siente que alguien o algo, una situación o una persona le está quitando el aire. ¿Qué quiere decir eso? Es como decir, me sobra esta persona. Esta persona cada vez que la veo me ahogo de verla, ¿no? Entonces tiene que ver con estrés que está pasando, pero concretamente con alguien o con algo, una situación que le quita el aire, que le quita la vida, que si no estuviera podía respirar bien, ¿no? Expulsión de flemas. Precisamente el expulsar es, quiero sacar eso que me está dañando, ¿no? Lo estoy botando. Mucho influye si las flemas son verdes, si son amarillas, si son transparentes, todo eso habría que ver también, ¿no? Estoy hablando de manera muy general, ¿no? Y fíjate que dices cada vez que tiene crisis, tiene que internarse. Esa crisis viene porque al no poder respirar, se estresa a tu mamá. Le dan ataques de ansiedad, le dan, ¿no? Como me falta el aire, me voy a morir, ¿no? Y al contrario, lo que está haciendo el cerebro es, como me falta el aire, te estoy creando más alveolos pulmonares, que es lo que estás botando después con las flemas, ¿no? Que lo que hace precisamente es hacer que te des cuenta de, no, alveolos pulmonares significa para tener más oxígeno. Lo que hay más bien es exceso de oxígeno. Y al haber ese exceso de oxígeno, la sensación parece de ahogo. Pero es para que el cerebro te está diciendo, estás viva, no tienes que preocuparte, no te está faltando el aire, aquí tienes. Y el momento en que uno lo está expulsando es cuando ya la situación ha pasado y entonces eso sobra, esos alveolos que se quedan ahí, para no convertirse en tumores, pues hay que expulsarlos, ¿no? Y se expulsan por medio de flemas. Marcela dice, tengo síndrome seco desde hace más de 10 años. ¿Se puede mejorar?
Síndrome seco, supongo que debe ser síndrome de ojo seco, ¿verdad? Creo, porque no has especificado qué tipo de síndrome. Bien, si es síndrome de ojo seco, va muy relacionado con la artritis, porque el síndrome de ojo seco, el síndrome de Sjögren que se llama, ¿no? Es falta de las glándulas salivares, ¿no? De sudar tampoco sudas, no puedes llorar, se seca el ojo, ¿no? Y como hemos dicho antes, el ojo concretamente tiene que ver con lo que estoy viendo y no quiero ver o con lo que me gustaría ver y no veo. Pero como va relacionado con la artritis, tiene que ver con lo que hemos dicho antes de la rodilla, con terquedad, con hacer las cosas a mi manera, con si no se hace así no estoy conforme, con si no lo hago yo nadie lo hace bien. Entonces, mucho influye ese estado de ánimo. Si tienes esa sensación, ¿no? De las cosas tienen que hacerse a mi manera, o hay que cambiar eso. El cerebro está diciendo, a ver, calma, hay que hacerlo de la mejor manera correcta, pero quizás la tuya sea buena, pero aunque no sea buena, hay que delegar, hay que enseñar a los demás cómo hacer, hay que tolerar también, eso va a ayudar mucho también, ¿ya? Y las glándulas, hemos dicho lo mismo, tiene que ver también con un miedo, ¿no? Tal vez te exiges mucho, debes ser una persona muy exigente contigo y como te exiges tanto a ti, exiges mucho a los demás. Y ese también es el problema, ¿bien? Daisy Herrera, tengo dolor crónico en todo el cuerpo. Eso es demasiado general, habría que ser más específico. ¿Dónde empezó el dolor? Si fue de arriba a abajo, de abajo a arriba, izquierda, derecha, si empezó en la cabeza, si empezó en la mano. Si me dieses más datos te podría decir algo mejor, porque hay que ver exactamente qué órgano es el que está afectado, qué síntomas estás teniendo, en qué parte, todo eso ayudaría mucho. Bien, pero bien, en general, vamos a hablar precisamente del primer tema que me han expuesto, que me han preguntado, que es migrañas, ¿bien? El dolor de migraña. Hoy lo voy a volver a mirar. Dice exactamente ojo izquierdo con migrañas. Van juntos. Bien, las migrañas, como hemos dicho, tienen que ver con la carga de la vida diaria, rutina, estrés, el papá. Pero tiene que ver también precisamente con la situación de el dolor que tengo en la cabeza es porque estoy tan cargado de cosas que quiero decir y no las digo, que se almacenan y lo que hace es ese dolor de cabeza. ¿Pero por qué se almacenan? Se almacenan, las migrañas vienen por lo que se llama desvalorización intelectual. Bien, ¿qué significa eso? La desvalorización intelectual tiene que ver como cuando alguien, imagínate que tú estás diciéndole a alguna persona, ¿qué te parece si hacemos esto así o asao, de esta forma? Sabiendo que es la mejor manera, sabiendo que es lo correcto. La otra persona dice, no, ¿para qué? Lo haremos así. Y tú te sientes como una persona tonta, ¿no? Oye, si es la mejor manera, ¿por qué me tratan como si yo no sé lo que estoy diciendo? Y te sientes como si fueses una persona tonta, cuando no es así. ¿Qué pasa? Que a la próxima vez que quieras comentar algo, vas a abrir la boca para decir, pero como sabes que esa persona te va a criticar, te lo guardas, te lo callas, se almacena. Estás deseando decirlo porque sabes que tienes razón y que es la mejor forma de hacer las cosas, pero te lo callas y te lo guardas. ¿Por qué? Pueden ser diferentes situaciones, porque la persona a la que se lo has dicho puede ser normalmente el papá, el jefe, el esposo, tiene que ver alguien con autoridad, alguien que sea como cabeza de familia, cabeza de una empresa, ¿no? Y claro, no puedes llevarle la contraria, o no debes, quizás por educación pues no lo haces, ¿no? Y como no lo haces, te lo guardas. Y para no sentirte con esa desvalorización intelectual, el cerebro, ¿qué crea? Crea más cerebro. Y al crear más cerebro, literalmente, crea más células para decir, no eres una persona tonta, fíjate qué cerebro tienes. Está presionando la cabeza, el cráneo, y eso hace que sientas ese dolor. Pero si es la parte izquierda, probablemente sea tu mamá, o sea una jefa, tiene que ver una mujer, pero que tiene autoridad como si fuese un cabeza de familia, como si fuese un jefe. Alguien con autoridad, pero que representa mamá real o mamá simbólica. Una mamá simbólica sería una tía, una abuela, una jefa, ¿no? Y la mamá real, pues la mamá. Incluso una hija. Una hija puede ser una mamá simbólica, porque si tienes una hija que actúa como si fuese tu mamá, pues te vas a sentir como una hija, aunque seas tú la mamá, ¿entiendes? Y eso es lo que hace que tengas ese dolor tan fuerte de cabeza. Y el ojo no te gusta ver esa situación. Te molesta ver esa situación. O estás esperando que la persona cambie, por eso estás esperando ver que la persona cambie. ¿Bien? Ahora, hablando de manera general, vamos a ver, generalmente. La cabeza, vamos de arriba hacia abajo. Así van a ver una idea. La cabeza tiene que ver, como hemos dicho, carga de la vida, rutina, estrés y el papá
o esposo. Cuello tiene que ver con culpa y discriminación hacia uno mismo. Alguien que tiene la autoestima muy baja tiene dolores de cuello normalmente, ¿ya? Hombros. Los hombros significan lo que nos exigimos a nosotros mismos. Nos cargamos cosas que quizás no son nuestras. Me exijo, como mi esposo, por ejemplo, mi esposo no hace nada en casa, es un holgazán, ¿no? Es un flojo, como se dice aquí, ¿no? Yo tengo que cargar con todas las cosas, ¿no? En vez de hablar con él y decir, a ver, tú eres quien tienes que hacer las cosas. No, me lo cargo yo y me callo para que no diga nada y no se enoje, ¿no? Entonces te exiges mucho. Al exigirte tienes esa carga en los hombros y te estresa. Por eso el dolor viene desde la nuca hacia los hombros, que se provoca con estrés. Pero tiene que ver con eso, con que te exiges mucho. La espalda alta. O sea, la espalda alta empieza desde las dorsales, ¿verdad? Parte dorsal hasta la espalda media. La espalda alta tiene que ver con falta de apoyo emocional. Es que mi esposo no me apoya, es que mi esposa no me entiende, es que mis hijos no se dan cuenta de todo lo que hago por ellos y siguen portándose mal, ¿no? Entonces uno se siente que no tiene el apoyo emocional de la persona que realmente le interesa. La espalda media, que es ya llegando cerca de las lumbares, ¿no? Entre las lumbares y las dorsales, tiene que ver con culpa, con anclaje al pasado. Son personas que tienen depresión, tienen ese dolor en esas zonas. Espalda media es a la altura de los riñones hacia abajo, ¿ya? De los riñones hacia abajo, pero en la espalda, la columna, tiene que ver con culpa. Me siento culpable por lo que hice o por lo que no hice y podía haber hecho. Cualquier tiempo pasado fue mejor, eso anclaje al pasado. Vive uno en el pasado y no quiere avanzar o no puede avanzar. La espalda baja, como hemos dicho, tiene que ver con problemas financieros, problemas económicos y también problemas de índole sexual. Los codos. Los codos tienen que ver con resistencia a los cambios. Me resisto. O sea, también tiene que ver con la terquedad, como las rodillas, como hemos dicho, ¿no? No me adapto. Si me cambio de casa o si me cambio de trabajo, o sea, no acepto el cambio, ¿no? Las manos. Manos tienen que ver con dificultad para entablar conexiones afectivas con los demás, o sea, para hacer amigos, ¿no? Falta de amistades, pero también con la terquedad, como hemos dicho antes, querer hacerlo todo uno mismo. Por eso también uno no tiene amigos, ¿no? Porque, no, hay que hacerlo así, y va la persona demandona, ¿no? De dictador, hay que hacer las cosas así. Entonces le cuesta hacer amigos, pero es porque la persona tiene que cambiar su forma de actuar, tiene que ver a los demás como uno mismo, tratar a los demás como le gusten que le traten. Y por eso viene ese dolor de manos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, artritis en las manos, cuando se empiezan a deformar, es ya algo extremo, es ya quiero hacer las cosas a mi manera de tal forma que el cerebro dice, te estás estresando tanto que lo que voy a hacer es doblar los dedos, las manos, para que no puedas hacer las cosas y tengas que descansar y tengas que delegar a otros. Pero piensa que también tiene mucho que ver con la rabia, las garras. Cuando uno empieza a poner las manos endurecidas de esta forma, es con garras, con ira, con enojo, con rabia, ¿no? Y eso afecta mucho también. Bien, las caderas tienen que ver con miedo al cambio, de hogar, afectivo, actitud. O sea, las caderas y los codos es bastante parecido, ¿no? Rodillas, como hemos dicho antes, tiene que ver con la terquedad, problemas con el ego, rendirse a la fuerza, etc. Pantorrillas, los gemelos, ¿no? Que se llama, tienen que ver con el estrés, celos y resentimiento. O sea, si eres una persona celosa, que sientes culpa por muchas cosas, ¿no? Y que te resistes a los placeres de la vida, porque todo es pecado, porque todo es malo, hay que saber ser equilibrado. No todo es malo, no todo es bueno, hay que ser equilibrado. Entonces me resisto a disfrutar, porque ¿para qué? Si los niños están muriendo de hambre, ¿para qué voy a comer yo? Me siento culpable si como. A ver, hay que preocuparse por la gente que está pasándolo mal, pero no comiendo no vas a solucionar nada. Entonces tiene que ver también mucho con ese tipo de terquedad, pero unida a la culpa, ¿no? Unida a la resistencia, ¿no? Los pies tienen que ver, los dolores de los pies tienen que ver con la negatividad y con la depresión. Una persona que está deprimida. ¿Hacia dónde mira una persona deprimida siempre? No la vas a ver mirando hacia arriba, la vas a ver mirando hacia abajo, ¿no? Hacia los pies. Los pies también tienen que ver con la mamá. La parte desde la cintura hacia abajo tiene que ver con la mamá y la parte de la cintura hacia arriba tiene que ver con el papá. La parte derecha tiene que ver con papá o esposo. La parte izquierda tiene que ver con hijos o con mamá. ¿Ya? Eso para saber la ubicación de todas las zonas y a quién va referido.
En cuanto a órganos, corazón y el intestino delgado tiene que ver con problemas, ¿no? En el corazón y el intestino delgado tiene que ver con falta de alegría en la vida. Cuando uno está amargado, cuando uno está no amargado, cuando uno está triste, ¿no? No tengo alegría en mi vida, ¿no? Tiene problemas de intestino delgado y tiene problemas con el corazón. Ya sea un accidente cardiovascular, ya sea un soplo en el corazón, cualquier cosa. ¿Bien? El bazo tiene que ver con la obsesión. Si eres una persona que estás obsesionado con todo, ya sea con la limpieza, o tienes trastorno obsesivo-compulsivo, o te obsesiona, no sé, una persona, ¿no? Tienes problemas normalmente de bazo, ¿ya? Los pulmones, la piel y el colon, o el intestino grueso, ¿no? Pulmones, piel y colon tienen que ver con tristeza y con falta de afectividad. El hígado y la vesícula tienen que ver con la rabia, la ira y el rencor, y también el resentimiento. El estómago y el páncreas tienen que ver con el estrés, la ansiedad y la amargura. El riñón, la vejiga y las glándulas suprarrenales tienen que ver con miedo a algo o a alguien, como hemos dicho antes en cuanto a los riñones. Bien, Daisy Herrera ha especificado, dice, dolor cervical, hombro izquierdo, dolor intenso. Bien, hemos dicho cervicales. Si hay 7 cervicales, ¿bien? Si es cervical 1 y 2, tiene que ver con ansiedad. Si es cervical 3 y 4, tiene que ver con depresión. Y si son cervicales 5, 6 y 7, tiene que ver con estrés, que por eso baja después hacia los hombros. Y precisamente ese dolor de hombro, y fíjate que dice dolor de hombro izquierdo intenso, es una carga que estás llevando que tiene que ver con tus hijos o tiene que ver con tu mamá. Ya sean tus hijos reales, simbólicos, o tu mamá simbólica o real. Averigua, a ver, desde cuando te empezó ese dolor, ese estrés, algo que te está estresando, que estás cargando algo que no es tuyo, tal vez. Te estás sintiendo tú como que eres la que tiene que cargar esa carga y no eres tú realmente. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, pues ahora que ya sabéis por qué estáis enfermos o con ese dolor que no os deja vivir en paz, ¿no? Lo que podéis hacer en casa es cambiar de hábitos alimenticios. Eso es muy importante, ¿no? Relajar el sistema nervioso central con los ejercicios de respiración que os expliqué la anterior semana, cuando hablé sobre el COVID-19. Si no lo viste, el vídeo lo puedes ver en esta misma página. Y escuchar lo que vuestro cuerpo os quiere decir, ¿no? Para hacer los cambios necesarios y mejorar vuestra salud. Así que agradezco mucho vuestra participación y espero que gracias a la medicina biosináptica hayáis podido encontrar la raíz emocional que nos permite estar bien de salud y que a partir de ahora podáis evitar volver a caer en la misma trampa emocional y así no volver a enfermar. Bien, hoy he hablado muy general de varias cosas. Ahora hay que analizar si lo que he dicho tiene sentido para ti o no tiene sentido para ti. Si tiene sentido, decir, sí, hay una situación que me está pasando con esto, con lo que ha dicho Marcos, creo que tiene que ver con... Búscalo. Solo el hecho de encontrar qué es lo que te está perturbando, qué es lo que te está dejando que estés así, que tengas esos síntomas. El hecho de saberlo ya es muchísimo avance. Ya es casi un 60% de la recuperación. Luego ya con terapias, con tratamientos, ya uno hasta con cambio de alimentación puede mejorar. Y mira, para que entendáis bien, de una forma gráfica y sencilla, cómo funciona esto de la medicina biosináptica, la biosinapsis, ¿no? Porque quizás parece un poco raro, ¿no? O sea, cómo un órgano tiene que ver con lo que me está pasando, ¿no? Imaginaos que estáis conduciendo un coche, ¿no? Estáis conduciendo por la carretera y de repente se empieza a encender una lucecita roja de la gasolina. Pum, pim, pim, pim. Y esa lucecita roja, ¿qué te avisa? Te avisa de que se va a acabar la gasolina. Y tu copiloto o tu esposa, quien está al lado, dice, ¡ey, esa lucecita qué es! Se ha encendido. Y tú no sabes que es que se te está gastando la gasolina. Y dice, ay, no sé, pero molesta mucho, está pitando, está parpadeando ahí. Ay, ¿no será algo malo? Ay, mira, te preocupas demasiado y agarras un martillo y ¡pah! Rompes esa lucecita. Ya no pita, ya no parpadea y sigues avanzando. ¿Ves? Ya no pasa nada, ya no se oye nada. Vamos hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Al cabo de un rato se va a parar el coche. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin gasolina. ¿Y por qué es eso? Porque la lucecita te estaba diciendo, cuidado, no hay gasolina. Cuidado, no hay gasolina. Pero como tú no sabías que esa lucecita significaba no hay gasolina y te estaba molestando el ruido, pues le diste un golpe y se acabó, ¿no? Ya no escuchabas más, ya no te estresaba ese ruidito y seguiste hacia adelante. Pero el coche se quedó sin gasolina, ya no funcionó. ¿Bien?
Lo mismo pasa con nosotros. Nuestro cuerpo, cuando tenemos un síntoma, una enfermedad, un trastorno, ¿no? Digamos un dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Ay, me duele la cabeza, me tomaré un paracetamol, un ibuprofeno, una aspirina, ¿no? Para que no me duela. ¿Qué estamos atacando? Los síntomas. Pero no pensamos, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Cuál es la raíz? Desde que me duele la... Antes no me dolía, pero ahora me duele. Sí, puede ser migraña, es que me duele por migraña, pero ¿por qué tengo migraña? Hay que ver por qué. Porque antes no tenía y ahora tengo. Hay algo que la ha causado. ¿Bien? Y cuando lo sabemos es como esa lucecita. La lucecita es el síntoma es el dolor de cabeza. Y cuando sabemos que la cabeza, como hemos visto, tiene que ver con algo que estamos acumulando, con desvalorización intelectual, con el padre, con el esposo, con estas cosas, con algo que me han dicho que está ahí, que mejor me callo y no lo digo, me lo guardo para mí. Sabiendo los síntomas, vamos a poder atacar la raíz. ¿Ya? No sirve de nada la aspirina, porque después se pasa el efecto y otra vez duele la cabeza. Hay que buscar la raíz, que está en el caso de la cabeza. Cualquier parte, la mano, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Encontrando qué significa esa lucecita, ese síntoma, ese dolor, esa enfermedad que tenemos, ¿qué es esto? Vamos a buscar en el manual de instrucciones, esto significa esto, va con este órgano. Entonces vamos a tener una idea de qué es lo que está sucediendo para poder atacar la raíz. Entonces, en las consultas que yo hago, esto que utilizo, la medicina biosináptica, lo utilizo como diagnóstico. Diagnóstico, pero muy preciso, porque sabiendo que la cabeza tiene que ver con una cosa, la mano tiene que ver con otra cosa, el hígado tiene que ver con otra cosa, ya puedo encajar y puedo unir las piezas de rompecabezas para que la persona se dé cuenta de qué es lo que le está pasando y por qué le está pasando. ¿Bien? Bien, Gabriela dice, ¿estar estreñida entonces es falta de afectividad? No, no exactamente. Estar estreñida no es lo mismo que colon irritable, cuidado. ¿Ya? Colon irritable es más bien lo contrario, es estar demasiado suelto, aunque a veces también tiene que ver con el estreñimiento. Cuando una persona está estreñida, sí que influye mucho con lo que he dicho antes del colon, de algo, porquería mental que tengo de cosas que me han hecho, que me han dolido, que me he guardado dentro, ¿no? Que están causando que no quiera soltarlo. O sea, por ejemplo, mi esposo me engañó y no lo puedo perdonar. Puedo decir, sí, lo he perdonado, estoy con él, pero está ahí guardado, está ahí dentro, tiene ese resentimiento, ese guardado, ¿no? Y no sale, no puede dejar ir, no sale el sentimiento. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se junta ese estreñimiento con problemas en el hígado y en la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque el hígado y la vesícula concretamente es del odio, rencor y resentimiento. Y la ira y el enojo también, ¿no? Y entonces se juntan esas dos cosas. Entonces lo que tienes que hacer es tranquilizar el sistema nervioso central. Eso se puede hacer con respiraciones, eso te va a ayudar a calmar. Pero lo más importante es aprender a perdonar a uno mismo. ¿Por qué? Porque quien más daño se hace es uno mismo, más que la persona. Cuando perdonamos a alguien, no le hacemos un favor a alguien, a la otra persona, nos hacemos un favor a nosotros. Porque cuando perdonamos, para el cerebro, es que lo hacemos a nosotros. Fíjate, os voy a poner un ejemplo. ¿No te ha pasado alguna vez que cuando le felicitas a alguien con todo el corazón, qué bien te ha ido en este examen, te felicito, de verdad te mereces este ascenso en el trabajo, qué bien que has encontrado a la esposa que tú querías, me alegro mucho por ti, mientras más le felicitamos, ¿verdad que más sentimos que nos alegramos nosotros? Es como si nos lo dijeran a nosotros. Mientras más cosas buenas le decimos a la otra persona, de todo corazón, más nos sentimos bien nosotros, ¿no? Hasta la Biblia dice, hay más gozo en dar que en recibir, hasta en decir algo bueno de los demás. Pero ¿qué pasa cuando insultamos a alguien? Eres un esto, lo otro. No vamos a decir palabrotas, ¿no? Pero si decimos cosas, insultamos, mientras más insultamos a la persona, más nos enojamos y más sentimos como que nos lo dicen a nosotros. Lo estamos diciendo a la otra persona, pero nos estamos enfadando nosotros como si lo recibiésemos nosotros, cuando no es así. Pero para el cerebro sí es así. Porque para el cerebro inconsciente, todo lo que escucha y todo lo que habla una persona es para uno mismo. El cerebro inconsciente no sabe que hay otras personas alrededor. El mundo entero, el universo entero es uno mismo para el cerebro inconsciente. En cambio, para el cerebro consciente es al revés. Sí que sociabiliza y habla con las personas. Por eso todo el rencor, el resentimiento, el odio, todas las cosas malas que tengamos hacia otra persona nos dañan a nosotros. Porque es como que el cerebro consciente está dando la orden al cerebro inconsciente de que nos haga daño. De ahí tantas enfermedades autoinmunes. No es tanto autoinmune porque
hay un error que hace que el cuerpo, la biología, nos ataque a uno mismo. Es que está haciendo caso al inconsciente, al cerebro consciente. Por la ira, el enojo, la preocupación, la ansiedad. Todo eso hace que la persona se eche todas las cosas sucias a uno mismo. Y eso le daña. ¿Bien? Bien, Roxana dice, no puedo dormir, por favor, dime qué puedo hacer. Bien, Roxana, te ayudará mucho las técnicas de respiración que comenté en el vídeo anterior. Así que en esta misma página de Integrando Homeopatía, si buscas de la semana anterior, del miércoles pasado, ahí hablo de unas técnicas de respiración que te vayan a ayudar muchísimo a poder bajar el nivel de estrés del sistema nervioso central para poder descansar y poder dormir. ¿Bien? Muy bien, pues si quieres más información sobre la medicina biosináptica, pues te invito a visitar mi página web, que es biosináptica.com. Repito, biosináptica.com. Nos vemos en otra ocasión y que tengáis una linda tarde. Gracias.